Amén. Una vez más, muchas gracias de veras. Un gran honor tenerles en la casa del Señor. Amén. Ese tiene que ser siempre el propósito de nosotros, reunirnos para exaltar su nombre. Amén. Hoy comenzamos, los que han estado aquí ya sabemos que estamos en el Evangelio de Juan y hoy comenzamos el capítulo 3. Este capítulo, o en este capítulo, yo creo que vamos a acampar un poquito más por las verdades tan profundas, en verdad, que encontramos en este capítulo. Este capítulo yo creo de que tiene mucho significado en lo que es el cristianismo. Es de por ahí de donde sale todo esto de ser salvo. Es aquí donde encontramos ese tema de nacer de nuevo. En verdad, yo creo que nos va a ayudar a nosotros a entender eso de una mejor manera. Y yo creo que también nos va a ayudar a proclamarlo con más libertad. ¿Por qué? Porque si algo tenemos nosotros claro que el Señor quiere para la iglesia es de predicar su evangelio, ¿verdad que sí? Esa es nuestra misión. Aparte de lo que nosotros podamos hacer o realizar dentro de la iglesia, la misión para todos es de dar a conocer este evangelio. Pero también hemos dicho, ¿verdad?, de que ese evangelio tiene que ser el verdadero evangelio. Mira hasta dónde hemos llegado, tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque si no predicamos el verdadero evangelio, las almas se van a perder. ¿Está de acuerdo? Bueno, y aunque no estemos de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que dice las Escrituras. Mire, una de las cosas que tendemos a hacer, ponga atención a esto. Hay veces que hay personas que dicen o creen que predicar o proclamar el evangelio es decirle a alguien, Cristo te ama. Y aunque eso es cierto en el contexto correcto, también puede ser confuso. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a la palabra dice que el Señor no ama a los pecadores. Al contrario, la palabra nos dice que el pecador está en enemistad con Él. El pecador está en un terrible conflicto con Dios. ¿Entiende eso? Si le decimos entonces a cualquier persona, Cristo te ama, la persona va a decir, pues mira, pues estoy bien. ¿De dónde viene eso? Bueno, si nos vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 5, oiga lo que dice Dios a través del salmista, ahí en el versículo 4. Porque tú, oiga eso, no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario o al violento, y engañador abominará a Jehová. Alguien dirá, bueno, pastor o Giovanni, pero es que ese es David, y David tiende a ser un poquito muy drástico. Bueno, mis hermanos, si nosotros nos vamos a Génesis, al libro de Génesis, la palabra me dice ahí que Dios, el Dios de amor, dice que ahogó a toda la humanidad de ese tiempo. ¿Por qué? Porque eran pecadores que no se quisieron arrepentir. Y en verdad que Dios, a través de Noé, predicó 120 años a esa generación. Y no se quisieron arrepentir. Yo creo que alguien dijo esto y estuvo muy cierto en lo que dice. Él dice de que no es necesariamente el pecado que se va al infierno, o no es necesariamente el pecado que sufre en el infierno. ¿Quiénes son los que sufren? Los pecadores. Es menester entonces de cada uno de nosotros predicar el evangelio. Amén. El evangelio verdadero. De que nos van a rechazar, nos van a rechazar. Amén. Pero nuestro menester es predicar el evangelio. Lo que vamos a ver entonces en este capítulo es
podríamos decirlo. Vamos a entender de una manera más clara lo que es el Evangelio y esto nos va a ayudar a presentarlo de una manera eficaz, que haga efecto, como lo es la palabra. Amén. La palabra dice que es eficaz. Hace efecto, en nuestro corazón que está dañado, que está corrupto. Y esto es lo maravilloso también del Evangelio, que el Señor Jesucristo, Él no vino a llamar a justos. Si el Señor hubiese venido a llamar justos, o sea, buenos, ya salvos, de verdad que no calificamos. Él vino, dice, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y qué bueno, porque ahí entramos todos. La oportunidad entonces es ¿para quién? Para todos, para nosotros. Amén. Y lo maravilloso es que aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios y cuando estábamos en conflicto con Él, la palabra dice que el Señor se dispuso para cada uno de nosotros. Él murió por cada uno de nosotros. Mira qué tremendo que algo que debemos de entender, a ver si penetra esto. Si hay un grupo de personas que el Señor no salva o no puede salvar, es aquellos religiosos o a los moralistas o aquellas personas que confían en su propia justicia. Eso es una persona que dice, yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Yo soy mejor que las demás personas. Yo cumplo con mi religión al pie de la letra. Para esas personas es bien difícil que Dios las salve. Y en esto que nosotros vamos a leer, mire que era precisamente lo que vino a ser piedra de tropiezo para este grupo de fariseos que vamos a ver, de este grupo de religiosos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, mire qué cosas, que por cumplir sus ritos, por cumplir sus ceremonias, por cumplir esto y aquello, ya estaban bien con Dios. Y la palabra del Señor dice que eso es lo que vino a ser tropiezo para ellos. Tan tremendo era, oiga, la posición de estas personas. Ellos se hacían llamar representantes de Dios. Y es tan terrible que fue a ellos los que el Señor vino y denunció, pero fuertemente. Viene y mira cómo los llamó hijos del infierno. ¿Por qué? Porque incluso hasta promovían un sistema falso. Mire, no debemos de veras desestimar o subestimar, el efecto de lo que es el falso evangelio o una falsa doctrina. No lo podemos subestimar, es peligroso. Mire lo que dice el Señor hablando de este grupo de fariseos que eran los que enseñaban la ley de Dios. En Mateo 23, el versículo 15, él da a entender que cuando estas personas iban y discipulaban, por decirlo así, a alguien y lo doctrinaban con sus enseñanzas, el Señor dice que hacían a las personas 2 veces más hijos del infierno. Mira qué fuerte está eso. Aquello venía a ser entonces tropiezo para ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta ha sido la estrategia que más resultado le ha dado al enemigo. Él entiende que cuando se enseña o se desvía el evangelio verdadero, eso viene a ser una mentira condenadora que produce en el ser humano la ilusión de que Dios está bien con él. La ilusión que la persona conoce a Dios. Y es de ahí, ¿verdad?, donde salen, como decíamos en la clase con los jóvenes, los millones y millones que le van a decir al Señor, 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 y Él les dirá, no los conozco. Mire que Jesús se encontró con esto que vamos a leer, con la misma situación. Se encontró con religiosos y mire qué cosa, fueron los religiosos los que más problemas le dieron, porque al final vemos de que fueron ellos, de que no solamente le dieron problemas, sino que al final lo terminaron matando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Cristo, el Señor, delató lo que había en sus corazones.
Por encima se veían tan atractivos, pero él conoció o él sabía lo que había en sus corazones. Y uno de esos hombres es lo que vamos a ver, un hombre, Juan registra este incidente de uno de ellos que sí vino a Jesús, vino a escuchar al maestro, y este era Nicodemo. Amén. Abra su Biblia, por favor, ahí en el capítulo 3 de Juan. Una historia muy conocida, muy intrigante de veras. Todo lo que creo que voy a alcanzar hoy es a dar una pequeña introducción sobre esta historia. La vamos a estar repitiendo, yo creo, varias veces porque hay tanto que tenemos que extraerle a esto. ¿Lo tiene? Oiga, ¿cómo comienza? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, ponga la atención a eso, de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10, con ese terminamos por hoy. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Me capta la atención de que sin mucho preámbulo, lo primero que le dice Jesús a este hombre es que necesita nacer de nuevo. Mire, y estamos muy familiarizados con esa frase. Yo creo que la hemos escuchado, ¿verdad? Desde los primeros días que venimos a la iglesia. Hay libros, ¿verdad? Incluso que se han escrito de cómo nacer de nuevo. Hay algunos que nos indican los pasos que hay que dar. Pero mire que si analizamos lo que aquí estamos leyendo, vemos que no se trata de algo que nosotros tenemos que hacer. No se trata de pasos que tenemos que dar para lograrlo. Y aunque, mire, el Señor muestra a este hombre conocedor de las Escrituras esta ilustración tan sencilla que para entrar al cielo necesitaba nacer de nuevo, él se muestra incrédulo. Y lo vemos, si tiene la Biblia abierta, el versículo 12, vemos que el Señor le dice, te he dicho cosas terrenales y no crees. Comienza la lucha. Hay una lucha, el ser humano empieza a rechazar lo que es divino, lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque se nos hace locura. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Nicodemo, si no entiendes una ilustración terrenal, si no crees una ilustración terrenal que te estoy dando, ¿cómo puedes creer si te hablo de cosas celestiales? ¿Qué está diciendo el Señor? Tiene que haber un cambio primero en el corazón del ser humano. ¿Por qué? La palabra lo dice, Pablo lo dice. Las cosas de Dios son espirituales y el hombre natural las rechaza por naturaleza porque le son ¿qué? Son locura, es demasiado para nuestra mente que está adiestrada a este sistema. Amén. Tiene que haber un cambio. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor Jesús? Simplemente, mire, es tan sencilla la ilustración. Necesitas volver a nacer. Eso es. Necesitas volver a nacer. Y esto es algo muy fundamental para el cristianismo.
Es muy fundamental tenerlo en mente cuando nos acercamos a una persona y tratamos de explicarle el Evangelio. La persona necesita nacer de nuevo. Ve el versículo 4 de lo que leímos. Nicodemo pregunta algo tan sencillo. ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo el tiempo, pero me gustaría oír las opiniones. ¿Qué usted le diría si se encuentra con un Nicodemo? ¿O qué le diría a Nicodemo? Bueno, si nos vamos, ¿verdad?, a lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, con toda seguridad le vamos a decir a Nicodemo: Nicodemo, repite esta oración después de mí. O le diríamos a la persona: Nicodemo, lo que tú necesitas hacer es A, B, C. Pero mira lo que está ocurriendo. Si nosotros le decimos eso a la persona, dañaría en verdad lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque si le decimos eso a una persona, quiere decir entonces que le estamos diciendo que nacer de nuevo depende de algo o está basado en algo que la persona tiene que hacer. ¿Verdad que sí? Va en contra de lo que el Señor está tratando de decirle a Nicodemo. ¿Por qué? Porque si usted analiza la historia, usted verá que es verdad, Nicodemo no está creyendo. Pero sí está entendiendo la ilustración del Señor Jesús. Él está entendiendo que esto es algo imposible para él. Por eso pregunta, ¿cómo? Porque él sabe que lo que el Señor está diciendo es algo que ¿quién puede hacerlo, verdad? Y él dice: ¿cómo yo, siendo viejo, voy a entrar? Y empieza a describirlo. Es algo imposible. Ese es el punto. Y mira qué cosa, que es algo, bueno, ahora, ¿verdad? Lo vemos así, es algo tan sencillo, pero lo que el Señor está diciendo es que para entrar al cielo no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en verdad sería una locura, ¿verdad? Pensar que yo tuve que ver algo con nacimiento físico, que de por sí el hombre se está depravando tanto. La otra vez escuchaba a una joven meter una multa a sus padres, porque sus padres la trajeron a este mundo, porque ella no quería nacer. Mire qué. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si nosotros no tuvimos que ver nada con nuestro nacimiento físico, fue Dios quien dictó que naciéramos. Fue Dios quien dictó que fuera usted hombre o mujer. Pero eso es muy divino. Eso no queda, ¿verdad?, votación del ser humano, como estamos viendo. Y si no tuvimos que ver nada con nuestro nacimiento físico, menos tenemos que ver con el nacimiento espiritual. Y ese es el mensaje que el Señor le está dando. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús a Nicodemo? Le está diciendo que tiene, y ojalá que usted, si no conoce al Señor todavía, descarte esto también. El Señor le está diciendo a Nicodemo que por donde debe de comenzar es en descartar todas aquellas creencias que él tenía, de que él podía salvarse. ¿Cuáles? Bueno, tenía que comenzar a descartar su religión. Tenía que descartar el ser salvo por su propia justicia. No, pero es que yo soy bueno. Tenía que descartar todas aquellas cosas que pudieran, que pensar él, que podían contribuir para su salvación. Tenía que descartar la posibilidad de decir: yo soy salvo por mi buena conducta. Tenía que comenzar ahí descartando. ¿Por qué? Porque todas estas cosas insinúan es que eso puede cambiar el corazón de una persona. Y eso no tiene ningún efecto para cambiar el corazón de nadie. ¿Verdad que no? Y mire qué tremendo con Nicodemo. Porque él no solamente confiaba en estas cosas, sino que eran las que él enseñaba.
Era lo que se le había enseñado a él por generaciones y estaba impregnado con todo esto. Quiere decir que de alguna manera Nicodemo respiraba y vivía religión. Y algo también que impacta de esto es que si en esos tiempos había alguien que cumplía con la religión al pie de la letra, era Nicodemo. Ya no había otro paso para Nicodemo. Nicodemo estaba en la cima de los religiosos. Nicodemo estaba en la cima de aquellos que cumplían, en cuanto a cumplir se trata, de las exigencias de una religión. Y con todo esto, cuando llega con Jesús, Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. ¿Sabe cuál era el mensaje del Señor Jesús para Nicodemo? Nicodemo, estás perdido y tu alma necesita salvación. Literalmente el Señor le está diciendo: todo lo tienes que hacer a un lado. Aún, Nicodemo, te quiero decir que la manera estricta como has vivido no te ayuda nada para ser salvo. Y yo creo que es ahí donde está la parte crucial de este mensaje, de esto aquí que encontramos con Nicodemo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros estamos viendo en el mundo. Se sigue repitiendo la misma historia, ¿sí o no? Yo soy muy religioso. Yo soy muy moralista. Le digo una cosa. Como sociedad, sin vacilar, como dicen por ahí, a ojos cerrados, si usted ve a una persona religiosa, moralista y bien portada, a ojos cerrados, preferimos vivir y compartir con esa persona que con un criminal. ¿Verdad que sí? A ojos cerrados. No, pero es que es bueno. Es que ella es buena, tiene buenos principios. Y sin embargo, para entrar al reino de Dios, nada de esto le sirve. Y ese es el asunto que se está tratando aquí, ¿entiende? No estamos hablando de alguien bien portado en la sociedad, que necesitamos más de esos. Pero el tema con lo que se está tratando aquí es con la vida eterna. Amén. Eso es lo que nos incumbe, eso es lo que le incumbe al Señor o a Nicodemo con esta plática. Tenemos entonces, mis hermanos, tenemos que analizar qué significa esto de nacer de nuevo. Y la historia de Nicodemo de verdad que es muy especial, porque Nicodemo no era cualquier fariseo, era un hombre respetado en la sociedad. Era un hombre con influencia positiva. Era un hombre que si se llega a morir en nuestros días, nosotros decimos: ese se merece el cielo. Y sin embargo, el Señor le dice que está tan perdido como lo está un ateo. Ese era el mensaje. Necesitas nacer de nuevo. Mire que la historia de Nicodemo, si hay algo que podemos aprender con la historia de Nicodemo, o si hay algo que nos queda bien en claro, es que la salvación no es para una persona que se sienta buena como los encontramos. No es para una persona que tenga una conducta impecable. Es más, ni siquiera estas personas fueron salvos aún cuando creyeron en Jesús porque vieron sus milagros. Y eso fue lo que vimos, ¿verdad?, la semana pasada, en el capítulo 2, al final del capítulo 2. Habían estas personas, estos gobernantes, y muchos de ellos habían visto los milagros del Señor Jesús. Pero qué triste, de veras, para mí es uno de los versículos que está en el grupo de los tristes. Pero dice: pero aun cuando habían creído, el Señor no se fiaba de ellos, no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque el Señor conocía lo que había en el corazón del hombre. Ojalá que nosotros no seamos de ese grupo, porque el Señor conoce todo. Amén.
Y ojalá que cuando Él escudriñe nuestros corazones, encuentre que es uno conforme a su corazón. Amén. ¿Por qué conocía los corazones? He ahí la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. He ahí la divinidad de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es Dios. Y Él sabía, conocía, y sabía que la conversión de esas personas o la fe de esas personas, una era falsa, otra era superficial. Cualquiera cree, sí, en verdad tú vienes de Dios, vi lo que hiciste, pero no era una fe que salvaba. Mire, yo quisiera que fuera así bien rapidito al capítulo 6, un poquito más adelante ahí en Juan, para que veamos un poco más de esta fe superficial, que estaba muy común, de veras, todavía está común en nuestros días. Y esto que se da ahí en el capítulo 6 es aquella vez cuando el Señor se acuerda que alimentó a más de 5,000 personas. Pero miren el versículo 14, cuando todos ellos vieron estas grandes señales, oiga lo que dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, por lo menos, ¿verdad? Comenzaron a verlo como profeta. Pero ve el versículo 26, así bien rápido. Jesús está diciendo que nada de ellos había cambiado. Y se los dice, de cierto os digo, o sea, pongan la atención lo que les voy a decir, eso es lo que está diciendo. Que me buscan, dice, no porque han visto las señales, sino porque comieron y se saciaron. O sea, Señor, resolviste mi problema. Pero cuando eso se termine, mi hermano, y cuando venga la prueba, y cuando venga la tentación, y el Señor tenía razón, al día siguiente dice que todos aquellos, como dicen por ahí, ¿verdad? El teólogo, brillaron por su ausencia, desaparecieron. Qué triste de ver. Mira el versículo 44. Pero antes de llegar a eso, esto es tremendo, mis hermanos, lo que vemos en ese versículo, lo vamos a ver más después. Es tremendo porque la salvación de las personas no ocurrió ni siquiera viendo milagros, viendo señales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay personas que constantemente andan atrás de las señales. Y están tan equivocadas porque la palabra dice que no es por señales. O sea, el Señor Jesús estuvo ahí presente e hizo todo tipo de señales, todo tipo de milagros. Al muerto le dio vida, la tempestad la calmó, creó cosas de la nada y ni aún así. No es entonces por señales. Vea el versículo 44, el Señor lo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que este es un asunto de lo alto. Y si es de lo alto, mi amigo, mi hermano, debemos de venir con un corazón humilde y penitente, rogar al Señor: ten piedad de mi alma, porque eres el único que me puede salvar. No arrogante, ¿verdad? No arrogante, bueno, ahora no tengo tiempo. No arrogante. Mire el versículo 63. Y es lo mismo que le está enseñando el Señor a Nicodemo. El mismo principio. Él le dice: el Espíritu es el que da vida. O sea, el nuevo nacimiento es algo exclusivo de Dios. No es algo que yo pueda hacer. No es algo que yo pueda orar. Es exclusivo del Señor. Y mire, tristemente, vea el versículo 66. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos aquí es solo seguidores, aquellos que se emocionaron con el pan y las señales.
Podríamos decir que esos fueron los falsos discípulos, los que se fueron. Pero oiga la postura de los verdaderos discípulos. Ve el versículo 67. Dijo el Señor Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro hablando, dice, por el grupo, ¿verdad? Siempre Pedro ahí. Le dice, Señor, ¿a quién iremos? Mis hermanos, en esa pregunta hay angustia. En esa pregunta hay misericordia. Señor, si me aparto de ti, ¿qué será de mi vida? ¿Entendió eso? No sé si lo ha sentido alguna vez. Pero eso es lo que está diciendo. ¿A quién iremos? Tú, dice Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Todo lo que he recibido en mi vida me ha llevado a la perdición. Todo lo que he recibido del mundo es lo que ha traído todo este conflicto y angustia. Y le decía a los jóvenes, si no vea las noticias, niños quitándose la vida. Y una iglesia muy pasiva. Mírale, esto es maravilloso, dice Pedro. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea qué maravilloso es eso. Aquí no solamente dijeron, oh, este es un profeta. Ni tampoco no dijeron solo, este es el Mesías. No, creyeron en Él como Señor y como el Hijo de Dios. Está muy popular recibir al Señor como Salvador nada más. ¿Quién no quiere un Salvador? Pero no está muy popular recibir a Cristo como el Señor, el que manda, el que exige. Amén. El que exige que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. El punto, mis hermanos, es que el Señor Jesús tuvo que lidiar con esto de la fe falsa, que comienza ahí en el capítulo 2 de lo que predicó el hombre. Comienza en el capítulo 2 porque creyeron, pero ya para el capítulo 6 se alejarían. Y Nicodemo era uno de esos. Eran como de ellos, de los que habían creído de esa manera. Creyeron por las señales. Mire, los fariseos eran los que públicamente le enseñaban al pueblo. Ellos eran los que conocían la palabra. Por eso no nos puede sorprender de que este fariseo, que tenía tremendo prestigio, haya venido al Señor de noche. Claro, ¿verdad? Había mucha reputación por en medio, como dicen por ahí. Había demasiado. Y en verdad, como él pertenecía al club de los hipócritas, tenía que cuidarse. Bueno, el Señor Jesús fue que se lo dijo. Y eso fue lo que le impactó a Nicodemo, porque había oído a Jesús. Nadie se había atrevido a hablarle así a los fariseos. Pero cuando Nicodemo escucha a Jesús, dice, wow, nadie se ha atrevido a descubrir que soy un hipócrita. Nadie se ha atrevido a descubrir o ha podido descubrir que toda mi vida es una farsa. Y aquello tiene que haberle llamado la atención a Nicodemo. Mire que cuando él viene, Nicodemo creía algo de Jesús. Le dice, Rabí, en el versículo 2, ahí en el capítulo 3, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué?
Porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Mire que Nicodemo no está necesariamente reconociendo a Jesús como Señor. No, lo está reconociendo como profeta. No lo está reconociendo tampoco como Dios, pero entiende que tiene que haber venido de Dios por las cosas que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ni Nicodemo ni nadie en su generación habían visto milagros, sino hasta cuando aparece el Señor Jesús. Para aquellos que conocen Biblia, acuérdense que ya habían pasado 400 años que no había habido profeta en Israel. Quiere decir que habían sido 400 años que Dios no hacía cosas para manifestar su poder. Y ahora llega Jesús. Ahora mire que Nicodemo, en verdad este hombre no era cualquier hombre, cualquier fariseo. El hombre dice que pertenecía a la Corte Suprema, o sea, pertenecía al Sanedrín, tenía autoridad, tenía poder. Y como era amante de las riquezas, tal como Jesús lo dijo, tenía plata. Era dadivoso. Ahora, vaya entendiendo, por favor, para ver si de alguna manera compara su manera de creer. Mire que la teología o la doctrina, o como usted le quiera llamar, las creencias de los fariseos eran buenas. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos creían en Dios. Ellos creían en la moralidad del ser humano que tenía que dar cuentas por su conducta delante de Dios. Ellos creían en el infierno. Ellos creían en la resurrección corporal del hombre, de los muertos. Ellos sabían que un día el que había sido fiel a Dios tenía que iba a ser resucitado para bendición, pero también entendían que los que habían vivido en contra de Dios serían resucitados para vergüenza eterna. O sea, él creía, mire, todas estas cosas, y esto para mí, mis hermanos, es lo alarmante, que cuando comparamos nuestra vida con Nicodemo, nos quedamos a cero de veras en nuestra manera de creer y llevar nuestro evangelio, hablando también de mi propia persona. Estrictos en su manera de ser. Y no había un hombre que se comparara a Nicodemo en la manera como él cumplía con todas estas cosas. Y sin embargo, con todo este conocimiento, Jesús lo identifica como un hombre perdido y directo al infierno. Eso es alarmante. Al menos lo es para mí, de veras. Lo alarmante es que lo pone con ese grupo. ¿Por qué? Porque Nicodemo sabía que toda aquella religión y toda aquella buena conducta no había cambiado su corazón. Y como él sabía que su corazón no había cambiado, tenía que esconderse en su vida restringida que vivía para aparentar, para fingir. Pues ese era Nicodemo. Él tenía que fingir, presentarse delante de los demás como una persona perfecta. Porque eso hace, dice el Señor Jesús, el hipócrita. Eso lo hace por fuera. Él tiene que cuidarse que todas las cosas se vean bien. Y qué triste, ¿verdad? Que podemos engañar al hombre, pero jamás a nuestro Señor. Mire, hermano, yo no quiero que usted tome esto como una exhortación necesariamente, sino tómelo como una alerta, algo bueno que el Señor nos está haciendo saber, porque si tenemos esa confianza en el Señor, ¿verdad? De que Él conoce nuestro corazón porque Él lo ha cambiado y entendemos que ahora nuestros deseos son distintos a los de antes, podemos decirle, Señor, gracias. Y esto era lo que pasaba con Nicodemo. Por eso viene a Jesús. Porque por fuera, él sabe que está engañando a las personas. Pero por dentro él entendía que lo que había era podredumbre. ¿Por qué? Porque el Señor lo había delatado. Y lo había delatado públicamente. La gente solo veía lo atractivo. Pero el Señor Jesús le dijo, pero por dentro, dice, todo lo que hay dentro de ti
Nicodemo es un cadáver en descomposición. Y viene entonces al Señor Jesús. ¿Por qué? Tuvo que haber miedo en su corazón. Tuvo que haber angustia, tuvo que haber inseguridad. Se sentía perdido. Pero qué bueno, mis hermanos, que viene alguien que sí podía salvarlo. Por fin llegó alguien que puede terminar con esta farsa que he estado viviendo toda mi vida. Por fin llega alguien que conoce mi corazón. Y ese era Jesús. Para terminar, mire, veamos un poquito nada más lo que ocurre en el versículo 3. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No se le hace eso maravilloso? Mire que Nicodemo, él no está haciendo ninguna pregunta. Y sin embargo aquí dice que el Señor le respondió, o sea, le contestó. ¿Le contestó qué? Bueno, tenemos que volver al capítulo 2, donde dice la Biblia que el Señor conocía lo que había en el corazón del hombre. Y el Señor sabe, mis hermanos, de que este hombre, este Nicodemo, aunque por encima era un hombre de respeto, aunque por encima era muy religioso, él sabía que estaba perdido. Y eso es lo primero que le da. Pero no era el primero, ¿verdad?, que dudaba. ¿Se acuerda el joven rico, otro fariseo? Con las mismas dudas y con la misma necesidad y con el mismo miedo. Eso simplemente afirma que el sistema no servía. Jesús sirve. El joven rico, lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es interesante, dijo un pensador, que estos fariseos presumían de ser o de reconocer a Abraham como su padre, pero no podían decir lo mismo de Dios. Es más, el Señor Jesús le delató quién era su padre, ¿se acuerda? Se los dijo: vuestro padre es el diablo. La cosa es que la respuesta del Señor Jesús en verdad es asombrosa. Mire cómo Él comienza y dice: de cierto os digo, indicando que le pongas atención a lo que voy a decir. Una, porque es verdad, y otra, porque va en contra de lo que son tus creencias o de lo que son tus prácticas. Literalmente el Señor le está diciendo: todo lo que has creído tienes que primero hacerlo a un lado para que entiendas lo que yo te estoy presentando. Tienes que ponerle atención. No era el primero, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan Pablo? Pablo dijo que todo aquello él lo tenía por basura, estiércol, dice el griego. Bueno, Jesús entonces le dice que para pertenecer al reino de Dios y no ser condenado, simplemente necesita nacer de nuevo. Y la misma frase indica por sí sola que esto no es algo que nosotros podamos hacer, sino que es una obra exclusiva de Dios. Es una obra que ocurre cuando alguien viene con un corazón arrepentido y cuando hay fe en su corazón de que el Señor puede perdonar sus pecados. Amén. Y le damos en verdad gracias a Dios porque esa puerta todavía sigue abierta. Amén. Antes de que continuemos alabando, ¿qué le parece si inclina su rostro y vamos a orar?